noches a todos. La idea es hacer una breve introducción con respecto a cuáles son las claves del interrogatorio y esos datos que tenemos que obtener en todas las exacerbaciones con EPOC. Recordemos pues que la definición nos dice que la exacerbación es cualquier empeoramiento de los síntomas en la disnea, la tos, en la producción de esputo, y por lo tanto lo que debemos de caracterizar en esos pacientes siempre es establecer cuáles son otros síntomas adicionales que debemos identificar, siempre mirar el tiempo de curso de esos síntomas, de tal forma que podamos hacer una comparación con respecto a los síntomas actuales y los síntomas basales que venía teniendo este paciente, mirar la parte del compromiso respiratorio, siempre hacer la clasificación por medio de la disnea con respecto a la MMRC, ya sea disnea en reposo, disnea en pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos, y determinar cada una de las características del esputo, pues que ya hemos mencionado con respecto a esto. Siempre definir los síntomas constitucionales, el tipo de sintomatología, dolor o presión torácica y todo ese tipo de factores de riesgo para enfermedad tromboembólica o enfermedad coronaria para ayudarnos con el diagnóstico diferencial. Digamos que han habido varios factores de asociación para definir cuáles pacientes tienen mayor riesgo pues como de exacerbación aguda. Esa es una cohorte prospectiva que incluyó más de 700 pacientes en España y se ha encontrado desde entonces varios factores de riesgo pues para que esos pacientes se exacerben, entonces hay que tenerlos muy en cuenta al momento de ingresar al paciente en la historia clínica. La edad avanzada con un OR de 1.21, lo que era la hipersecreción de moco, un OR de 1.54 y la presencia de al menos una comorbilidad se había asociado pues con que esos pacientes tuvieran mayor exacerbación, entonces siempre hay que tener en cuenta el momento de llenar la historia clínica. A partir de entonces han venido otros factores de riesgo, sobre todo la duración del EPOC, si ha tenido o no uso de antibiótico terapia, que se relaciona mucho más con que esos pacientes presenten microorganismos resistentes y aumenten la mortalidad estos microorganismos, el tabaquismo, si está fumando o no, muy importante la historia de la hospitalización con respecto a la exacerbación que tuvo durante un año previo, si tuvo necesidad o no de requerimiento pues, de estar en la UCI y de tener intubación orotraqueal, la eosinofilia siempre identificarla pues, en la parte de la historia clínica y determinar cuáles son esos antecedentes o demás comorbilidades, ya sea que haya tenido infarto, diabetes o falla cardíaca, que es uno de los que más se ha asociado con mayor mortalidad. Y digamos que estas cuatro datos clínicos que siempre debemos obtener, cuál ha sido el número de exacerbaciones previas que esos pacientes han tenido, si han tenido necesidad o no de que esas exacerbaciones requieran manejo hospitalario y por cuánto tiempo, el uso de glucocorticoides sistémicos o no, hablándonos pues de la gravedad en estos pacientes y si han requerido o no exacerbación que hayan pues tenido necesidad de ventilación mecánica invasiva. No olvidar que las guías GOL dicen que siempre tratar de establecer el riesgo de exacerbación en todo paciente dependiendo de las clasificaciones que ya se han mencionado en los otros videos. Siempre tener en cuenta que los pacientes con clasificación estadio AB en la parte de la clasificación de GOL pues van a tener un riesgo bajo de que esos pacientes se exacerben, a diferencia pues de los que están en estadio C y D que tienen mayor riesgo pues de esta exacerbación. Punto muy importante en la historia clínica es sobre todo el antecedente o mirar e indagar sobre síntomas de reflujo gastroesofágico. Esos pacientes ya han habido varios estudios pues que comparan esos pacientes sobre el impacto que ha tenido esta enfermedad. Esto es uno de los cohortes prospectivos en donde se identificó que esos pacientes con exacerbación hasta casi que llegando al 30%, 20-30% de los pacientes presentaban síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico y todo eso se asociaba con un mayor riesgo, incluso con un RR de 6.55 para aumentar el riesgo de que esos pacientes se exacerbaran. Y recordar dentro de la parte de la historia clínica y la realización de algunos exámenes, sobre todo el alargamiento pues, de la arteria pulmonar. En esos pacientes se han hecho varios estudios. Esto fue un cohorte observacional prospectivo de más de 3.000 pacientes y lo que se identificó fue tratar de hacer como una relación entre el diámetro de la arteria pulmonar y el diámetro de la aorta y se encontró que un diámetro por encima de 1 pues en presencia de exacerbación sugería que esos pacientes tenían de base hipertensión pulmonar pero sin una etiología específica. Pero igual esos pacientes, digamos que tenían esa característica, tenían mayor riesgo independiente para que se exacerbaran futuramente. Gracias.